Gracias por este privilegio que tenemos en esta noche de ser expuesto a tu palabra. Oh Señor, nos presentamos delante de ti. Tú eres el único que tiene poder. Tú eres el único que cambia vidas. Tú eres el único digno de recibir toda la gloria. Que en esta noche, Padre, podamos escuchar tu voz hablándonos directamente al corazón. Y que eso produzca cambios en nosotros de tal manera, Señor, que nuestro andar, nuestro caminar glorifique tu nombre. Gracias por Cristo. En nombre de Él oramos. Amén. Muy bien. Seguimos exponiendo la palabra. Estamos en 1 Tesalonicenses. Si quiere buscar. Y hoy comenzamos el capítulo 3. Pero quiero hacerle mención de una historia. Había un viejo guía de montaña, un hombre mayor, que debido a sus lesiones ya no podía escalar las cumbres más altas. Su mayor orgullo era un grupo de jóvenes que él mismo había entrenado desde niños, enseñándoles no solo a escalar, sino a cuidar de sus cuerdas, a confiar en su compañero y a no rendirse ante la tormenta. Un día, los jóvenes partieron hacia la cima más peligrosa, mientras el guía se quedaba en el campamento base. Esa noche, una tormenta feroz azotó la montaña. El guía no pudo dormir. Caminaba de un lado al otro de la cabaña, mirando por la ventana hacia la oscuridad total. Su corazón estaba apretado. Sus latidos eran muy rápidos. No podía soportarlo más. Él no estaba preocupado por el éxito de la cima, sino que temía que el frío les hiciera soltar la cuerda o que se encuentren perdidos en medio de la nada. Pero al amanecer, a través de la neblina, vio una pequeña luz de bengala verde a la distancia. Era la señal de que estaban salvos y firmes. En ese momento, el dolor de su lesión desapareció. No le importó el frío ni su soledad en el valle. Se sentó, suspiró y dijo: ahora realmente me siento vivo. Esto es un cuento, podemos decir, de una historia verídica, de la cual el apóstol Pablo está... ¿Hola? Bueno. Hola. Esto es una historia esto es un cuento de una historia verídica. Acá el apóstol Pablo es el que está ahora en Atenas y se siente muy en estrecho sabiendo que los hermanos de Tesalónica están padeciendo persecución. La están pasando mal. Pero él en el capítulo 2, versículo 17 dice que él está separado de vista, pero no de corazón. O sea que había una cercanía tal a la distancia que él se sentía de la misma manera que este hombre, apretado de corazón. Y el versículo 20 dice, del capítulo 2:20 dice: vosotros sois nuestra gloria y gozo. Ese era el deseo del apóstol Pablo, volver a verlos porque ellos eran su gozo, ellos eran lo que él amaba y quería verlos. Y así comienza el capítulo 3. Dice así la palabra, 1 Tesalonicenses 3:1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros,
y nos dio la buena noticia de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño deseando veros, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe? Hasta aquí nomás la palabra del Señor. Acá estamos viendo un hombre que está dolido, que es el apóstol Pablo, por tener a sus hermanos a distancia y no poder acercarse. Pero este pasaje empieza por lo cual. Así empieza lo que hemos leído. Por lo cual, tanto Pablo como Timoteo acuerdan quedarse solos, tanto Pablo en Atenas y enviar a Timoteo a Tesalónica. ¿Y por qué este acuerdo? Porque estaban los dos juntos, no sabiendo nada de la situación de los hermanos de Tesalónica. Y la palabra dice el apóstol, no pudiendo soportarlo más. Acá muestra un sufrimiento, muestra una larga espera, muestra un sin poder resolver, resistir esta situación, por lo cual le urge saber cómo están los hermanos, sabiendo que ellos están padeciendo persecución. ¿Cómo están sus hijos espirituales a la distancia, sabiendo de que no les debe estar yendo muy bien? Pero yo quiero que enfoquemos ahora, ¿quién es Pablo? ¿Quién es el autor de esta carta? Era un tal llamado Saulo antes. Este Saulo fue un hombre muy duro, un hombre implacable, un hombre cruel, que respiraba, según la palabra, amenazas de muerte ante los cristianos. Si usted lo hubiera conocido a Pablo, a Saulo en ese momento, usted podría haber dicho, este hombre jamás va a llegar a creer en Cristo. Jamás. ¿Por qué? Porque una persona muy dura, una persona muy mala, diríamos, jamás tendría un corazón tierno este hombre. Y si usted hubiera hecho una lista de decir quiénes son las personas que irían a creer, de las cuales yo estoy orando, quizá en su lista podría haber puesto en el último, y como diciendo, bueno, si no hay nadie más que poner, lo pongo a Pablo, como el último en llegar a la fe. Ese sería Pablo, un imposible. Pero ese hombre fue encontrado camino a Damasco por el Señor. Y ese hombre pasó de ser un perseguidor a ser perseguido. Pasó de ser alguien que buscaba a los hermanos para meterlo a la cárcel, a alguien que lo amaba grandemente. Podríamos decir, el apóstol más grande. Pero con la vida de Pablo podemos ver que para el Señor no hay imposibles. Si Dios pudo cambiar a Saulo, este Saulo de Tarso, Él puede cambiar a cualquier persona. ¿Y saben qué? Este Pablo, el apóstol Pablo, es el que escribió 1 Corintios 13, esta carta del amor, donde dice la preeminencia del amor, y él mismo escribía, decía, sin amor nada soy. Ese es Pablo. Muchas veces nosotros queremos cambiar a las personas, quizá a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, tíos, a nuestros parientes cercanos. Queremos cambiarlas y le exhortamos y les animamos y le instamos, pero a veces queremos hacer la obra del Espíritu Santo. Y nuestra tarea no es convencer a nadie, como mi tarea tampoco es convencerlos a ustedes desde el púlpito. Nuestra tarea es orar y llevarlos a Cristo, solamente, no convencerlos. A veces creemos que no tenemos palabras, no somos elocuentes,
O quizás nuestras acciones no son las correctas, pero debemos entender que el poder es de Cristo, no mío. A veces lloramos y nos angustiamos, y en ocasiones decimos, Señor, mira qué duro que es. Pero no le digas a Dios qué duro es tu problema. Dile a tu problema qué grande es tu Dios. Enfócate en que el Señor tiene poder y que si pudo cambiar a un Saulo de Tarso en un Pablo, ¿cómo no hará con cualquier persona? No debemos convencerlos, debemos creer en aquel que es especialista de cambiar lo torcido y enderezarlo. Yo lo animo. Elige creer, elige confiar, elige dejar de luchar y encomendar a aquel que cambió tu vida también, en aquel que tiene poder de seguirlo haciendo. Cuando tú empieces a confiar en Él, vas a empezar a descansar. A veces creemos que es por mi falta de fe. Y esa falta de fe que tú tienes, sí, es verdad, a veces es falta de fe. Pero esa falta de fe también es un insulto al poder del Señor, creyendo que Él no tiene el poder para cambiar. Porque sigues insistiendo que es duro. Como esa lista que hiciste quizás y pusiste a Saulo de Tarso al final. Pasó en la primera lista. Dios tiene poder. Y la fidelidad de Dios no depende de ti. Depende solamente de su voluntad, de su poder, de su carácter. Y a veces, inclusive a veces el milagro ocurre en el último momento, camino a Damasco. No lo sabemos cuándo es. Si cambió a un Saulo de Tarso, puede cambiar a cualquier persona. Y a veces es solamente quedarse quieto. Y esa es la forma de presenciar el poder de Dios. Orar y encomendar al que juzga correctamente. Ese es el Pablo, que ahora está sufriendo por no poder ver a sus hermanos. Ese es el Pablo tan duro y hoy tan tierno, porque hubo algo en él. Ese es el tipo de amor que surge de un corazón nuevo, de un nuevo nacimiento. Porque eso es lo que nos da el Señor cuando llega a nuestras vidas. Cuando el Señor llega a nuestras vidas, nos da un paquete que se llama Espíritu Santo, por decirlo así, y que tiene 9 atributos, y el primero de ellos comienza con amor, gozo, paz, paciencia. Eso es lo que nos da el Señor cuando llega a nuestras vidas, y es lo que el apóstol Pablo tenía. Esto tenía el apóstol Pablo, una preocupación por la salud espiritual de los hermanos. Él quería verlos bien, él quería que se encuentren, pero no lo sabía. Acá podemos ver que el apóstol Pablo no dudaba de la seguridad de la salvación, porque él mismo escribió también en Efesios 6:17 que usemos el yelmo de la salvación. Usar este yelmo significa que cada día nos centremos en la eternidad y en ese futuro prometido que el Señor nos dio. Porque dice que ya estamos sentados en los lugares celestiales, no que nos sentaremos. No se trata de mis obras, se trata de la obra que hizo Cristo en la cruz por mí. Porque si la salvación dependería de mí, ya no sería por gracia. Sería por gracia y por obra, y por mi obra. Y la gracia es solamente un regalo inmerecido. La gracia es algo que el Señor te lo da en aquel momento que rendiste tu vida a Él. Y ni siquiera tu rendir es tuyo tampoco, porque Él sensibilizó tu corazón para que tú puedas acercarte a Él, porque la misma Biblia dice que no hay nadie quien se acerque, no hay nadie quien lo busque. Así que podemos entender y darnos cuenta de que el Señor llamándonos, buscándonos, trayéndonos a sus pies. Y cuando llegamos allí es donde el Señor nos imparte gracia, ese regalo inmerecido, que no lo merecíamos. No vio nada en nosotros que diga, bueno, a este sí y a este no. Pura misericordia, pura gracia,
derramó sobre ti, al punto que Él te hizo abrir esos ojos espirituales que se llaman fe, por los cuales pudiste ver a Cristo y a este Cristo resucitado, como le pasó a Pablo. Camino a Damasco, un hombre que respiraba amenazas, vio a Cristo. No lo buscaba, no quería saber nada de él, quería destruir a todos aquellos cristianos. Abrió los ojos y vio a Cristo. Y el Señor le dice, ¿a quién persigues? Ahí pudo entender de que realmente el Señor lo estaba buscando. Derramó gracia sobre él y hoy podemos ver a través de esta prédica el amor que Pablo tenía por esos tesalonicenses. Y yo quiero rescatar algo también. No todo el que dice ser cristiano es cristiano. Quizá en esta noche muchas personas que estén aquí puedan decir, Señor, Señor. Hablar al Padre como que lo conocen. Señor, Señor. Porque muchas personas de esos, según Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Con esto podemos darnos cuenta de que hacer su voluntad es una evidencia de haber nacido de nuevo. Y a ti que estás jugando con el pecado, a ti que estás coqueteando con el mundo quizás tú también le dices Señor, Señor. Pero ten cuidado porque puedes tener una fe falsa. Una fe que te hace creer que vas a verlo al Señor. Pero ese día el Señor te dirá, no te conozco. Pero si hicimos muchos milagros y nos congregábamos en tal lugar y el Señor te dirá, no te conozco, no sé quién eres. Porque tú no hiciste la voluntad de mi Padre. Cuando el Señor te rescata y te saca de ese reino de las tinieblas, te trae el reino de su amado Hijo, es para que hagas su voluntad, no la tuya. Pero tú crees que eres comprado para seguir haciendo tu voluntad. Por lo tanto, no haces la voluntad del Padre. Por lo tanto, ten cuidado, porque puedes tener una fe falsa. Y si vemos un poquito más arriba en Gálatas 5:19, la palabra nos dice que manifiestas son las obras de la carne. Y hay una lista muy grande de pecados que se cometen normalmente en el mundo. Y allí está una lista muy grande, pero a la vez es pequeña de todos los demás que los cometemos. Puede leer en su casa. Lascivia, adulterio, fornicación, pecados, mentiras. Y empezamos a ver esa lista que decimos, esto es lo que hace la carne y esto es lo que hace el Espíritu. El apóstol Pablo estaba haciendo uso de ese Espíritu Santo que moraba en él. El amor del apóstol Pablo era real. Deseaba ver a sus hermanos, pero no podía hacerlo. Por lo tanto, envía a Timoteo. Y escuche bien lo que dice la palabra del versículo 2. Los envía, dice, para confirmarlos y exhortarlos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. El apóstol Pablo envía a Timoteo a decirles a los hermanos de Tesalónica, tengan paciencia. Ya hemos hablado, ¿se acuerdan? Ya hemos hablado que cuando el Evangelio llegue a ustedes, ustedes van a padecer persecución. Cuando ustedes se crucen a la vereda del frente del enemigo, van a tener en la otra vereda al adversario, que ese adversario va a buscar destruirlos. Por eso lo envía a Timoteo, para que lo confirme. ¿Qué es confirmar? Apoyar o apuntalar algo con la intención de erguirlo, de afirmarlo. Timoteo iba con esa misión, apoyar, apuntalar a estos hermanos, para que ellos puedan estar de pie, firmes, erguidos.
Y recordemos que estos hermanos de Tesalónica tenían una fe muy nueva, al punto que podríamos decir quizás que era su primera tentación o su primera prueba en las aflicciones. Y allí estaba Timoteo, apoyando, apuntalando esa fe de los hermanos tesalonicenses. ¿Cómo está tu fe? ¿Sabes qué? Para tener una fe fuerte, debemos tener una teología fuerte. La pregunta sería, ¿dónde estás parado? ¿En qué verdad estás parado? ¿Qué vas a defender? Si alguien diría que tienes que dar tu vida por una verdad del Evangelio, ¿estarías dispuesto a darla? Tu respuesta sería, para dar mi vida tendría que estar seguro. De eso se trata. De estar seguro, ¿qué crees realmente? Para que puedas dar tu vida como lo hizo el apóstol Pablo. Pablo no iba a morir por una mentira. Él creyó en Cristo con toda su fuerza y dio su vida por sus hermanos. La palabra siempre nos insta a que edifiquemos sobre la roca. ¿Por qué? No sobre la arena. Porque la roca es firme, no se mueve. Van a venir tribulaciones, tormentas. Va a crecer el río, el mar. Pero esa casa no caerá porque estaba sobre la roca. Y esa roca es Cristo y su palabra. Y si tú no estás afirmado sobre esa roca, quiero decirte que tu fe puede temblar. Dicho de otro modo, debes conocer al Dios que se ha revelado y afirmarse en Él. Porque eso da como resultado una fe fuerte. Puedes dar tu vida conscientemente sabiendo de que el Señor estará del otro lado. Porque lo vas a ver un día. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo con enviar a Timoteo a confirmarlos. Y no solamente a confirmarlos, sino dice que lo envió también para exhortarlos. Esa palabra es alentar, amonestar, animar, confrontar, consolar, llamar, orar, rogar. La tarea de Timoteo era hacer que estos hermanos de Tesalónica tengan una fe sólida e inquebrantable, con un fundamento firme en la fe. De modo de que pudieran tener toda la confianza en vivir esa verdad y no ser derrotados por el enemigo. En Hechos 14 nos dice también, y después le anunció el Evangelio a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Escuche bien, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que padeciesen en la fe. ¿Escuchó bien? Les confirmaban los ánimos de los discípulos y les exhortaban a que padeciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si esa palabra llegaría a ti en esta noche, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino del Señor. ¿Qué sucede? Hermanos que no quieren sufrir, hermanos que no quieren padecer. Para eso está en la iglesia, para sufrir. Porque ahí te dicen, no, el cristiano no debe padecer, no debe sufrir. Aunque toda la Biblia, y en paz, en esta noche también el apóstol Pablo nos exhorta, es el deber del cristiano, sufrir, padecer por Cristo. Timoteo fue a confirmar y a exhortar. Y la respuesta fue a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Ve el versículo 3. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿No dio el apóstol Pablo una suavidad de decir, bueno, muchachos, tratemos de evitarla? Quizás el apóstol Pablo lo dio por sentado. Que nadie se inquiete en estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Para esto estamos puestos. Quiero decirte que en esta noche, estas tribulaciones
son las herramientas que Dios tiene para hacernos ver su gloria. ¿Cuándo el momento que tú más oraste? ¿Cuándo el momento que tú más levantaste los ojos y dijiste, Señor, ayúdame? ¿No fue en las tribulaciones? ¿No fueron aquellos momentos que estabas en angustia y no sabías cómo salir de ese problema? Entonces, ¿por qué las tomas como malas a las tribulaciones? Y quiero corroborarlo esto con un versículo. 2 Corintios 4:7, el mismo autor, Pablo, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta tribulación, y la toma momentánea. ¿Por qué momentánea? Porque puede durarte mientras estés vivo, a lo sumo. Aunque puede durar un año, un mes. Es momentánea igual. Esa tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esas tribulaciones producen, las dificultades no van a durar para siempre, pero gracias a ellas Dios nos va a llenar de una medida de fe mucho más grande, y esa medida de fe glorificará a nuestro Padre Celestial, porque estamos parados sobre la roca, firmes, creyendo en la palabra del Señor. Van a haber muchas tribulaciones, pero no caeremos, porque estamos en Cristo. Un texto muy conocido, Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿cómo dice el texto? Todas las cosas le ayudan a bien. Y cuando dice todas las cosas, no está diciendo que todas las buenas le ayudan a bien, porque las buenas las damos por entendido que nos ayudan en las cosas buenas. Todas las cosas, está hablando de aquellas tribulaciones que vamos a padecer, nos ayudan a bien. A veces nos preguntamos por qué suceden, pero agradezcamos que el Señor las permite y nos da la salida también. El apóstol Pablo es como si estaría diciendo, yo ya les advertí que ustedes van a padecer, yo les advertí, porque cuando ustedes hacen a Dios su amigo, automáticamente lo hacen al enemigo, al diablo. Mientras una persona vive alejada de Dios, esta persona, este enemigo, no necesita esforzarse mucho, ya estás con él. Pero cuando obedeces a Dios, cuando quieres agradar a Dios, tienes un enemigo muy grande al frente. Pero quiero decirte que ya no estás solo. Tienes a un Cristo infinitamente poderoso. Y tienes a una comunidad de fe que se llama Iglesia, la cual te animará y te exhortará para que tu fe no mengue. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo enviando a Timoteo. Animar y exhortar a los hermanos de Tesalónica para que su fe no mengue. Estén de pie. Y eran muy nuevitos ellos. Y eso me lleva a mi segundo punto. Nos alegramos y fuimos consolados. Pablo, en el versículo 6, nos habla de que recibió buenas noticias de Timoteo cuando volvió. ¿Y cuál fue la buena noticia? Vuestra fe y amor están intactos. Los tesalonicenses mantuvieron esa fe y ese amor. ¿Y por qué el apóstol resalta estas dos virtudes? Porque son dos pilares en una vida cristiana. Fe y amor. La fe, la certeza de lo que esperamos, una convicción de lo que no se ve. Hebreos 11. Porque eso es lo que busca el enemigo destruir, nuestra fe. Eso es lo que el enemigo quería hacer con los tesalonicenses, que ellos dejen de confiar en Cristo. Y allí es donde el enemigo ataca tu confianza en Cristo. Te hace desdibujar esa verdad y decir, no, Cristo no es tan así. Allí estaba Timoteo. Vuestra fe y amor, que no falte. Pero ellos estaban firmes. Pero esa fe también necesitaba ser alimentada. Porque el apóstol dice que envió a Timoteo para completar lo que faltaba a su fe. Completar lo que faltaba a su fe. Eran nuevitos. Ellos no evitaban la tribulación.
Ellos querían pasar por la tribulación porque el apóstol Pablo ya les había dicho. Porque sabe que para esto estamos puestos, ya le había dicho. Y por lo tanto ellos estaban firmes en la fe, pero también firmes en el amor. El amor es la evidencia de que somos una nueva criatura. El amor se manifiesta porque buscamos el bienestar de los demás. El cristiano, cuando realmente recibe el Espíritu Santo, tiene esa capacidad de amar a sus enemigos inclusive. Sin amor, una fe se vuelve fría y legalista. Y sin fe, el amor se vuelve un mero sentimentalismo humano. La fe nos hace mirar hacia arriba, nos conecta con los recursos, con las promesas de Dios. En cambio, el amor nos hace mirar hacia los lados y poder distribuir esos recursos de Dios hacia las personas que nos rodean. En pocas palabras, la fe es lo que nos une a Dios y el amor es lo que nos une a nuestros hermanos. Por eso el apóstol Pablo, cuando escuchó de vuestra fe y el amor que tenían los tesalonicenses, que estaba intacto, se llenó de gozo. Pablo decía, fuimos consolados al saber de vuestra fe. Y escuche qué es lo que dice otro apóstol, Juan, 3 Juan 1:4, dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hermanos andan en la verdad. Para un corazón pastoral, no hay mayor gozo saber que los hijos espirituales permanecen firmes y en amor. El apóstol Pablo decía en el versículo 8, porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. Ese es el sentimiento que tenía. Ahora al saber que ustedes están bien, ahora vivimos. Y quiero decirle algo que hay en mi corazón. Créanme, es doloroso saber que cuando uno invierte en las personas, y esas personas dicen, no quiero obedecer la palabra del Señor. Es doloroso. Cuando uno les habla y les busca y les dice, este es el camino, pero estas personas quieren tomar malas decisiones, no buscando la gloria del Señor, sino alimentando su carne, diciendo, no, yo quiero ir y hacer esto. Créanme, es doloroso. Y es aún más triste cuando aún caen y se le acusa a la iglesia de falta de amor. Aún es más triste. Y quiero poner un ejemplo. Un niño adolescente quizás en su casa hablando mal de su padre, diciendo, este papá tiene falta de amor. ¿Cómo lo verá usted a ese hijo adolescente? ¿Será verdad que el padre tiene falta de amor? No, porque todo padre y madre ama a sus hijos. Pero ese hijo lo ve como falta de amor a su padre. ¿Por qué? Porque les dice las cosas como son. Así actuamos nosotros como adolescentes en la casa del Señor, acusando de falta de amor, cuando le queremos decir lo que el Señor nos manda decir. Y quiero ponerlo con un texto, Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El pastor tiene que responder delante del Señor. ¿De qué manera va a responder? ¿Cómo alimentó? ¿Cómo cuidó? ¿Cómo protegió a las personas que el Señor les dejó a su cargo? Esa es la manera en que tiene que responder el pastor. Por eso insistimos en una sana doctrina, por eso insistimos en el cuidado, porque el Señor nos va a pedir cuenta. Y no solamente yo como pastor, sino como muchos de ustedes que están alimentando a otras personas también. Yo soy pastor no porque ustedes me eligieron. Lo que ustedes hicieron es confirmar mi llamado. Por lo tanto, ustedes pueden darse cuenta que el llamado es del Señor, no de ustedes. Lo que ustedes hicieron es confirmarme solamente. Ahora, si entienden eso, deben entender que también yo soy responsable
ante Dios por ustedes, porque el llamado es del Señor. Y acá cuando la palabra dice que ellos velan por vuestras almas, a veces interpretamos mal esa palabra velar. Velar no es vigilar. Velar es estar desvelado, es estar sin dormir muchas veces por estas personas que estamos a cargo. Y eso es lo que tenía el corazón de Pablo. Esa preocupación, porque dio todo lo que más pudo por esas hermanos de Tesalónica. Y ahora estaba preocupado por ellos. Quería saber cómo les estaba yendo con esta tribulación. Y esto paso a mi tercer y último punto. ¿Cómo no dar gracias a Dios? Sigan nuevamente con la lectura de Tesalonicenses 3:9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros, delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro gozo y completemos lo que os falta a vuestra fe. Ese es un corazón pastoral. ¿Cómo no dar gracias a Dios? Tenemos tanto gozo saber de que ustedes están bien, dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona con que me gloríe, decía anteriormente? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? El apóstol Pablo estaba diciendo, ustedes, hermanos de Tesalónica, ustedes son mi corona. Ustedes son el regalo que yo voy a presentar delante de Dios. ¿Alguna vez te preguntaste, cómo te presentarás delante de Dios? ¿Cómo irán tus manos? Recuerda que estás yendo a una boda. El día que te presentes delante del Señor, habrá una boda del Cordero allá. Y usted cuando va a una boda lleva regalos, seguramente. ¿Con qué irás? ¿Con manos vacías? ¿O llevarás presentes para tu Señor? ¿Qué hiciste con lo que Él te confió? ¿Con lo que Él te dio? ¿Lo escondiste o lo multiplicaste? ¿Qué hiciste con todos esos dones y talentos que tenías que poner al servicio de la iglesia? Porque no son tuyos, son para la iglesia. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Los guardaste porque dijiste, eres un Dios celoso, duro, y lo escondí? ¿O realmente creíste en Él y lo pusiste al servicio de los hermanos? Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice Santiago. Una fe verdadera tiene obras, y unas obras que se pueden mostrar, que todo el mundo la puede ver. Esa fe que va a ver a Dios es una fe que se esfuerza por realmente servir a su Señor. Realmente vale la pena servir a su Señor, dar tu vida, como lo hacía el apóstol Pablo también. Quizás tu caso en esta noche es que no tengas fe. La misma palabra nos dice que se la pidas al Señor. Él te puede dar una fe abundante. Hebreos 12 nos habla que Él es el autor y consumador de la fe. Él es el que te la da y la guarda en ti. Hermanos, amigos, Pablo tuvo que pasar por esa cruz para poder ver al Señor, para poder cambiar y ser una nueva persona. Él pasó por esa cruz entendiendo de que era el único camino al cielo. Y su vida fue un antes y un después. Él realmente quería a sus hermanos de Tesalónica, él realmente quería a su Señor y quería realmente agradar con lo que él hacía. Tú también debes ir a esa cruz. Si no tienes fe, ve a esa cruz. Allí es donde Cristo pagó la deuda de tu pecado. En esa cruz es donde Él dio su vida por ti, para que tú no mueras, sino que tengas vida eterna. Esa cruz es un antes y un después en tu vida. Allí en esa cruz es donde el Señor da de su espíritu y Él produce en ti amor, gozo, paz, paciencia, por la cual seguramente tú no tienes. Porque eso proviene del Señor, son atributos comunicables de Él.
Y termina diciendo el apóstol Pablo, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestros rostros y completemos lo que falta a vuestra fe. Solamente te queda orar para que Dios haga la obra, noche y día. Búscalo con gran insistencia. Él está cerca, Él está pronto, si realmente quieres ver su rostro. Si realmente quieres que Él te dé una fe, esa fe inquebrantable, esa fe que te hará verlo a Cristo, ruégale al Señor que perdone tus pecados. Arrepiéntete, búscalo de todo corazón. Él está cercano. Oramos. Gracias, Señor, por tu gran misericordia y paciencia que hasta el día de hoy, Señor, se ha extendido. La vida no la tenemos comprada. En algún momento tú vendrás a buscarnos, no sabemos cuándo, pero queremos estar preparados para ese día, para ese momento. Señor, produce fe en aquellas personas que no lo tienen. Convicción de que tú eres real, de que tú vives y lo demuestras, Señor, a través de tantas vidas cambiadas. Gracias, gracias, Señor, porque eres un Dios real y poderoso. Por los méritos de Cristo oramos. Amén.